Acompáñame en este viaje para ver dónde se deterioró el metro de Caracas. El sistema Metro de Caracas fue inaugurado el 2 de enero de 1983. En la actualidad consta de 48 estaciones, divididas en 5 líneas, pero con un deterioro en toda su estructura gerencial y ferroviaria, algo que no estoy diciendo yo, sino sus usuarios y trabajadores. Veamos por qué. Cuando nosotros arrancamos, había un eslogan y una premisa, que era seguridad, rapidez y confort. Y eso es lo que se cubría en el sistema Metro de Caracas. Nosotros fuimos ejemplos a seguir desde que comenzamos en la década de los 80 y toda la década de los 90. Era tanto así que éramos ejemplos a seguir en el mundo. Venían empresas ferroviarias de todas partes del mundo y empresas de otros ramos, no necesariamente ferroviarias, a querer conocer y saber cuál era el secreto del por qué nosotros teníamos un usuario con una conducta en la vía superficial y otro cuando llegaba al sistema. Teníamos una trilogía, teníamos una cultura y una educación que era usuario, trabajador y empresa. Constantemente se le decía al usuario, se le reiteraba, se le recordaba la normativa del sistema. Teníamos personal capacitado, seleccionado en las estaciones, en los trenes y en todas nuestras áreas operativas. La gente se seguía, el usuario se sentía seguro en el sistema. El deterioro vino cuando se comenzaron a cambiar los presidentes. Cuando comenzó el primer presidente militar, luego vinieron otros que no fueron militares, pero el deterioro en las condiciones laborales, el irrespeto al trabajador, vino precisamente después de ese periodo, que comenzaron a involucrar la política con lo que es la gerencia del metro, porque el metro funcionó siempre como una empresa privada, aunque era una empresa del Estado, funcionó como empresa privada, donde había una gerencia que respetaba, que se mantenían las líneas de ascenso. Por ejemplo, el presidente del metro surgía de la línea del metro, pues una persona preparada con formación, con conocimiento de todas las áreas hacia abajo. Ahora no, ahora el presidente viene de arriba, pues. Sin duda que en esa época lo que sí había con toda seguridad era una gerencia de calidad, una gerencia responsable, una gerencia de futuro, una gerencia que pensaba mucho en lo que era la capacitación del personal, en todo lo que se le llama talento humano, y en lo que era la selección de las mejores cosas para implantarlas en ese momento en el sistema Metro de Caracas. De allí partió el éxito que tuvimos en el metro, en su fase inicial, cuando le llamamos la gran solución para Caracas. El confort, la puntualidad y el trato a los usuarios eran las 3 características principales que hacían al metro la gran solución de Caracas, algo que se ha ido perdiendo en los últimos 15 años. El metro de antes, el usuario llegaba entraba por la estación, su escalera mecánica funcionaba correctamente. Hoy en día tenemos entre un 10 y un 15% solamente de operativa de escalera mecánica en todo ese tema. Fíjate, en el sistema Metro de Caracas tenemos más de 330 escaleras mecánicas. Más de 330 escaleras mecánicas. Solamente con ese número, hay países en Latinoamérica y Centroamérica y del Caribe que no tienen esa cantidad de escaleras mecánicas en todo su país. O sea, no lo limpian, no lo lavan. Las escaleras, tengo como 4 días usando el metro y hoy esta es la primera escalera donde o sea, que funciona. El resto no funciona. Cuando empezó a usar el metro, ¿qué es lo mejor que recuerdo de él? Oye, todo, lo máximo, un ejemplo en todo, en limpieza, en comportamiento, perfecto, todo. ¿Cuándo cree que ese comportamiento se dañó? Con esta desgracia gobierno. La puntualidad se está viendo afectada porque la flota debería tener 105 trenes, pero solo están operativos 33, siendo la línea 3 la más afectada con solo 5 unidades trabajando al día. ¿Qué opina del servicio del metro? Pésimo sobre todas las cosas, pésimo. Ninguna de las líneas trabajan. La línea de coche tiene un solo tren que es el que está trabajando. No tiene que esperar que llegue el tren aquí a Plaza Venezuela y luego regrese para uno agarrarlo allá en el mercado de coche. Me tocó el día sábado, tuve 3 horas para llegar de allá aquí a Plaza Venezuela. Y como ese caso hay muchos. Y el usuario llega, la cantidad de basura, excremento, más los olores,
desde que ingresa al sistema. Cuando llega a la línea de torniquete, se consigue que en la caseta del operador no hay ni siquiera operadores. Los torniquetes están fuera de servicio. No se está cobrando, no se vende un boleto. Trenes que ya no salían con las mismas condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando comenzó el metro, un tren no salía con un asiento sucio. O si de repente alguien reportaba, un usuario o un trabajador, mira, ese tren lleva un asiento manchado, inmediatamente el tren salía. Un simple asiento. Sí, un simple asiento. El tren, ese era motivo para que el tren se sacara de la línea y se limpiara y se ingresara nuevamente. Yo creo que desde el 2004, es decir, hace 15 años atrás, cuando entró la politiquería, no entró la política, porque muchos confunden, muchos compañeros donde dicen, no, desde que entró la política destruyó la empresa tal. No, porque hay un principio donde todos somos políticos desde que nacemos. Ahora, una cosa es la política sana, la política social, la política democrática, y otra cosa muy distinta es la politiquería, que fue lo que entró justamente en el 2004 a nuestra empresa. Nosotros, producto de nuestra idiosincrasia con el metro, siempre nos hemos caracterizado por ser institucionales. De hecho, recordemos, cuando el paro petrolero, no es que el metro, no es que los trabajadores apoyábamos ningún gobierno. Nosotros simplemente, como éramos institucionales, no pertenecíamos a ningún partido político, nos dedicamos porque para eso nos contrataron, para brindarle un servicio al usuario, a la ciudadanía. Entonces, cuando en ese año 2004 entró la politiquería a través de un sindicato, es que empezó a mermar, como dice usted. ¿Cómo trabajaba ahí? Bueno, esa politiquería empezó a trabajar, y de hecho sigue trabajando, con la amedrentación del trabajador, lo que ellos llaman el empoderamiento del trabajador, donde te obligaban a ir a marchas y a concentraciones, no importándole el trabajo que tenías que hacer allí. Estaba por encima de eso, estaba ir a manifestaciones e ir a concentraciones de un partido en específico. Muchos trabajadores estuvimos reacios a eso, muchos trabajadores profesionales, porque es que a nosotros no se nos contrató para apoyar ningún partido político ni para apoyar ninguna manifestación. Todo lo contrario, nosotros debíamos estar allí desde las 5 de la mañana en las instalaciones del metro, bueno, prestando nuestra mano de obra para al fin y al cabo saliera un tren con ese confort, como dicen los compañeros, para brindar el apoyo a los usuarios. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los trabajadores activos del Metro de Caracas, quien solicitó que no fuera revelada su identidad. Él explicó que las fases preventivas de mantenimiento no se están cumpliendo debidamente en el sistema. La base fundamental de la vía férrea son las inspecciones y recorrido de vía. Son 2 técnicos, ¿verdad?, que caminan 4 estaciones por noche, cuando son turno 3, te estoy hablando, ¿ves? Y cada uno va por un riel, con una linterna, una carpeta, una persona responsable, y en ese tramo que caminamos por noche, ¿verdad?, nosotros les garantizamos, ¿verdad?, la circulación del tren al siguiente día. Eso tiene en línea 1, tiene más de un año que no se hace, motivado a falta de linterna, falta de personal y falta de botas, ¿verdad? En línea 2 te estoy hablando. Y en línea 1 no lo hacemos desde el 7 de diciembre del año pasado. No hacemos esos trabajos. Entonces, la gran preocupación que tenemos nosotros, ¿verdad?, que como nosotros o los gerentes garantizan el paso del tren, ¿verdad?, donde existe un gran desgaste que ha sucedido, rueda-riel, y eso va conllevando a un desgaste progresivo de los rieles y un desprendimiento de material en todos los componentes de la superestructura ferroviaria, que va conllevando problemas de la vía férrea e incluso de los trenes. Entonces, la gran preocupación que tenemos nosotros como trabajadores de vía férrea es que existe una apatía por parte de las autoridades gerenciales de que los trabajos de seguridad técnica en la vía férrea no se están haciendo, ni en línea 1, ni en línea 3, ni en línea 2. ¿Qué puede llevar a eso? La gran preocupación que tenemos nosotros ahorita es que por lo menos el tramo más sufrido ahorita es la línea 2. ¿Ves? No se están haciendo los trabajos, y eso lo que va a conllevar nos va a conllevar lamentablemente es a una catástrofe de un descarrilamiento donde existan muertos y heridos en la vía. Eso se está cocinando, y no es porque el trabajador lo deseamos, no, sino que ante la mirada complaciente
de estos gerentes y de un sindicato patronal, ¿verdad?, que no ha hecho sino conllevar a los trabajadores a la parte política. Se ha descuidado y ha reclamado los derechos como tal de los trabajadores, incluso del usuario, de garantizarle un sistema ferroviario adecuado para que no exista esto. En el metro de Caracas, hermano, hay unas incomodidades que nosotros como trabajadores estamos muy preocupados y no vemos, con este gobierno, no vemos la manera de cómo rescatar el sistema ferroviario. Hay que cambiar la superestructura ferroviaria de una magnitud increíble, por lo menos. ¿Ustedes tienen un estimado de un monto de eso? No manejamos un monto, pero el tema es que con esta situación, con este debacle de este gobierno, Habría que cambiar todo el sistema. hay que cambiar la superestructura ferroviaria. En Y línea hablamos 1, de la superestructura, hablamos de todos los rieles. todo lo que está los balastros, durmientes, fijaciones, rieles, corazones, zona de maniobra, contrarrieles, porque la circulación de los trenes, que es normal, eso sufre un desgaste de la vía férrea. Y ese desgaste, con el tiempo, se va presentando lo que llamamos nosotros unas cuotas fuera de tolerancia. Esas cuotas fuera de tolerancia, ¿verdad?, van a provocar con el tiempo, que lo ha existido, descarrilamiento en las vías principales y en los patios. Para ustedes reportó Wander Dumont, 800 Noticias, Caracas, Venezuela.